Aplicaciones de la química en la medicina. Gases medicinales. Las terapias médicas son gases, han sido importantes elementos en la anestesia, cuidados críticos, neumología y algunos otros padecimientos. Algunos de los gases más usados para este fin son: oxígeno gaseoso, medicinal. La medicina hace uso del oxígeno suministrándolo como suplemento a pacientes con dificultades respiratorias, y se emplean botellas de oxígeno en diversas prácticas deportivas como el submarinismo o laborales. En el caso de acceder a lugares cerrados o escasamente ventilados, con atmósferas contaminadas, limpieza interior de depósitos, trabajo en salas, pintura, etc. Oxígeno líquido medicinal. Cuando es enfriado a 183 grados Celsius, el oxígeno cambia del estado gaseoso a líquido y puede ser almacenado en tanques estacionarios bien aislados térmicamente, denominados tanques criogénicos, instalados en hospitales o clínicas, por medio de un adecuado sistema de intercambio de calor. El oxígeno se evapora y llega al paciente en estado gaseoso y a temperatura ambiente. Otra alternativa de suministro de oxígeno líquido es la utilización de recipientes criogénicos móviles denominados termos, que son generalmente utilizados para abastecer a instituciones de menor consumo con limitaciones de espacio. Aplicaciones de la química en la industria de los alimentos. Los procesos utilizados en la industria de los alimentos contribuyen al factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en las búsquedas de solución para permitir preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en las aplicaciones de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelamiento, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similar, que se le puede aplicar esas sustancias para su conservación y al beneficio humano. Las industrias de alimentos como la MRG Mark han desarrollado nuevos productos como flavoides, folatos y ácidos grasos poliestaurizados, omega 3 para alimentos funcionales y suplementos alimenticios. También ofrece suplementos de vitaminas y minerales, en los cuales Mark ha sido internacionalmente reconocido como un proveedor de primera calidad, además de todos los productos enriqueciendo como enzimas, antioxidantes y pasteurizado, entre otros. La química hoy en día, uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. A través de ella, los alimentos sufren ciertas transformaciones o modificaciones para su propia conservación, mejorando ahí las propiedades de los contribuyentes. La química de la guerra. Algunos expertos dan por sentado que en la guerra civil siria se está haciendo uso de armas químicas. ¿Qué hace la comunidad internacional para impedir que se utilicen este tipo de sustancias en los conflictos armados? La utilización de sustancias químicas como armas de guerra no es un fenómeno nuevo. Esa idea viene llevándose a la práctica con mayor o menor sofisticación desde hace siglos. El petróleo y la brea eran usados en la antigüedad para acabar con el enemigo o poner coto a su asedio. 2000 años después se usaron 124.000 toneladas de armas químicas en el marco de la Primera Guerra Mundial. 90.000 personas murieron bajo sus efectos y 1 millón de heridos vieron su salud dañada severamente por mucho tiempo. Aquel macabro saldo de víctimas llevó a que 38.000 estados firmaran el protocolo para la prohibición del empleo de gases asfixiantes tóxicos o similares y de medios bacteriológicos en la guerra. Tomando en cuenta que el tratado en cuestión condenaba el uso, pero no se pronunciaba sobre la producción, el almacenamiento o la transferencia de armas biológicas, otros pactos se ocuparían de estos aspectos años más tarde.
Cabe intuir que la fabricación y el tráfico de armas químicas de destrucción masiva y desarrollo considerablemente durante décadas. Voy a hablar la química en la guerra. Guerra química en la guerra que usan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. La guerra química es diferente del uso de las armas convencionales o armas nucleares, porque los efectos destructivos de las armas químicas no tienen ninguna fuerza explosiva. El uso ofensivo de organismos vivos o otros protóxicos son considerados guerra química, sino que es llamada guerra biológica. Las armas químicas se empezaron a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro, que causa muchos daños fisiológicamente y no muchos muertos. Luego aparecieron fosgeno y la cloroquina. En 1961 los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil, ya que afecta a los pulmones, a la piel y a los ojos, y además se adquiere a la ropa y material de guerra. Más tarde prohibía el uso de las armas químicas, pero no detenerlas. Entonces los alemanes empezaron a almacenar estas armas tabún y sarin, llamadas agentes nerviosos, ya que interfirieron en los sistemas nerviosos central. También se utilizó posteriormente armas químicas en la guerra de Irak e Irán en 1980. Un buen ejemplo de las guerras químicas temprana era el Hastaduro, Edad de Piedra, 10.000 a.C. Sociedades del Qatar en meridionalmente África, conocida como San, utilizaron las flechas envenenadas inclinadas a la madera, el hueso y las extremidades de piedra de sus flechas con los venenos obtenidos en su ambiente natural. Y el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que, cuando es cuestionado por algunos, se considera el responsable de muchos cambios atmosféricos y climáticos que experimenta el planeta en la actualidad. El Sol calienta la Tierra gracias a las ondas calóricas que al chocar con la atmósfera se transforman en partículas llamadas fotones térmicos, que transmiten el calor pero no la temperatura. Los fotones térmicos forman una especie de superpartículas que albergan temperatura y se llaman termiones. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de términos que éste contiene, y los términos suelen formarse en la atmósfera terrestre por la presentación de fotones térmicos en moléculas de CO2. La presentación de un tipo de gas potencia una reacción que incide en el aumento de la temperatura terrestre. Son aquellos gases que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo y resultan determinantes en el efecto invernadero. Esto es la química en el mundo actual. La química en la guerra. La química se basa en la lucha armada, guerra, operaciones militares, etc., utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos afectados y varios tratados fueron hechos. Acuerdo de Estrasburgo, 1675, Declaración de San Petersburgo de 1868 sobre el efecto de la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra. Conferencias de Bruselas en 1874, Declaración de 1899 relacionada con los gases asfixiantes, Convención de Ginebra en 1925 que prohibía el uso de asfixiantes, venenos u otros gases y métodos biológicos durante la guerra. La química en el calentamiento global. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos. La química es una disciplina que tiene mucha importancia en este tema, porque cuando se hace mención de la causa del calentamiento global, principalmente se señala a los combustibles fósiles y gases invernadores como principales culpables.
El deshielo en los polos amenaza a México. México, Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa podrán sentir el llamado efecto ártico, que consiste en inviernos con tormentas extremas después de ciclos de calentamiento sostenido, y sus consecuencias tendrán efecto en Caribe y algunas zonas de Centroamérica. Advirtió el ambientalista Eric Esaman. El experto ambiental explicó que México será uno de los países más afectados por el fenómeno. En México puede producirse lluvias y a medida que el invierno avance puede convertirse en nevadas, señaló. En estos países de Centroamérica hay mucha influencia del Pacífico, entonces esto hace más complejo el problema climático en estas áreas, añadió Quiroga. Él también, promotor del Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono, aseguró a partir del periodo invernal 2011-2012 puede registrarse ciclos de extremos inviernos que tienen origen en el hielo del Ártico.